Sí. ¿Ahora? Sí. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes y muchas gracias por haber venido a este, no sé cómo lo llama Ángel, ¿abrazo o cómo era? Algo así, con todo. Bueno, pues vamos a... como sabéis, Ecologistas en Acción, de Zamora, pues cumplimos un año. Es una etapa nueva, porque en realidad Ecologistas en Acción ya estuvo un tiempo funcionando en Zamora, pero hubo una interrupción y yo no puedo contar ni las razones ni nada de eso porque no lo viví, pero estaba cerca, pero no lo viví. Pero en cualquier caso creemos que seguro que una semilla ha dejado, ¿no? Una semilla que estuvo ahí oculta, como todo lo que tiene que germinar, estuvo oculto, pero salió al final y ahora yo creo empieza a dar sus frutos, ¿no? Por eso hablar de un año pues solamente es pues nada, significa que ahora somos más y además tenemos renovadas fuerzas, por decirlo así, ¿no? para trabajar en una situación que es diferente también, ¿no? Porque el tiempo ha pasado y las cosas han cambiado mucho y ahora tenemos que buscar un tipo de civilización ecológica, como dice Jeremy Lent, ¿no? Buscar una nueva etapa, una nueva civilización ecológica que reconozca, y estoy citándolo a él, el carácter destructivo que está tomando nuestra cultura actual, ¿no? Y se sustituya por otra diferente de afirmación de la vida. En fin, lo cierto es que hoy estamos aquí no solo para celebrar nuestro cumpleaños, también estamos para conmemorar el Día del Medio Ambiente, que como sabéis se celebra hoy en todo el mundo, pero estamos para algo más. Por eso nos acompañan, o os esperamos que hayáis venido muchos de los que hemos invitado. Hemos invitado, como sabéis, a organizaciones y colectivos que han hecho también, que están haciendo el mismo camino que nosotros, que nos han precedido incluso en muchas ocasiones, porque llevan más tiempo en algunos trabajando aquí, en ámbitos pues también de medioambientales, de temas sociales, de derechos humanos. Estamos seguros de que precisamente sin todas estas organizaciones y sin todos esos colectivos, nada de lo que hagamos nosotros podría también tener futuro, porque como no lo hagamos entre todos, no va a ser fácil, ¿no? Sin duda consideramos que somos todos imprescindibles en esto, ¿no? Porque el tiempo que se abre ahora es de una gran incertidumbre y de una crisis ecológica también sin precedentes como nunca, y social, una crisis social como nunca habíamos conocido. Digamos que el enemigo lo tenemos dentro, por decirlo de alguna manera, y aunque podamos posicionarnos desde nuestras distintas posiciones ideológicas, cada cual, ¿no?, en contra de este sistema que es voraz, nos está comiendo, nos está destruyendo, ya sea lo llamemos capitalismo o lo llamemos neoliberalismo, como queramos, pero lo cierto es que hay que intentar cambiar, lo intentamos cambiar desde nuestras opciones políticas, pero no es suficiente porque al final nuestras vidas ya son neoliberales, todos somos neoliberales, nuestra vida cotidiana está impregnada por esa situación, ¿no? Por esa lógica de la productividad, de la competición, de la competitividad, ¿no? Incluso a costa de nuestra calidad de vida y a veces de nuestra salud y de la de nuestra sociedad, ¿no?, de nuestras propias vidas. Hace unos días, un artículo de Amador Fernández Sabater, precisamente a propósito del neoliberalismo, de la antropología del neoliberalismo, hablaba de la fuerza que tiene fabricando los seres, el tipo de ser humano que se está fabricando en nosotros, ¿no?, de alguna manera. Y hablaba de eso, decía, el neoliberalismo ya es existencial y produce formas de vida deseables. Claro, lo difícil aquí es cómo competir con eso, ¿no? Cómo enfrentarnos a los deseos, porque si son formas de vida deseables, quiere decir que todos en realidad deseamos una serie de cosas, nos gustan, ¿no? Y todo esto es mucho más difícil. A pesar de que esas formas de vida deseables están destruyendo nuestra casa, nuestro planeta y muchas veces la dignidad de las personas en las situaciones en las que estamos. Y también cómo luchar contra el silencio
cómplice que rodea toda esta situación de quienes deberían estar ya hablándonos de todo esto y no lo hacen. No lo hacen, no sabemos, vamos a estar inermes si no empezamos a hablar de ello ante esta situación que se avecina. Bueno, vivimos enfrentados a todas esas contradicciones y a muchos miedos también, que nos producen eso que dice Luisman de la futuralgia, ¿no? El miedo al futuro, a la vida que podría ser, pero que no nos dejan tener, porque nos la van destruyendo poco a poco, ¿no? Esa rabia contra quienes nos están amputando las posibilidades mejores de vida. Pero hay que buscar alternativas y hay que buscar respuestas y sobre todo hablando de ello, porque se trata de nosotros, de nuestra felicidad, de defender la vida y ponerla en el centro, como dice Yayo Herrero. Yayo Herrero que como un regalo nos acompaña aquí esta tarde, porque es una mujer que está constantemente moviéndose por todas partes, ¿no? Pero afortunadamente ha venido a Zamora también. Y bueno, ya sabéis algo de Yayo Herrero, luego la podemos presentar, pero es una de las referencias fundamentales ahora mismo del ecologismo social y del ecofeminismo también. También tenemos aquí, por supuesto, a Luis Oviedo, que es el presidente de la Federación de Ecologistas en Nación de Castilla y León, que es otro luchador del ecologismo y que, bueno, no se podría prescindir de una persona como él en esta comunidad que también es muy maltratada, está muy maltratada en su naturaleza y en su medio ambiente. Y yendo ya a lo más cercano y a lo local, tenemos a Ángel Encinas, que es el coordinador de Ecologistas en Acción en Zamora, a quien voy a ceder la palabra ya en este mismo momento, pero no sin recordar antes a uno de nuestros compañeros que hoy no ha podido asistir con nosotros por problemas de salud y que queremos de verdad mandarle un abrazo desde aquí para que se restablezca pronto, que es Miguel Quintas. Y nada más, en este momento cedo la palabra a Ángel. Gracias. Bueno, andamos de tiempo justito, ¿verdad? Así que yo podría reiterar palabras que tú has dicho sobre lo que ha sido este año para nosotros. Empezamos un grupo de 15-20 personas con mucha ilusión y deciros que bueno, ha sido un año de mucha actividad, muy ilusionante para todos nosotros, y el que estemos aquí un poco está en la línea de ese primer aniversario que se celebra con ese ardor, con esas ganas de seguir adelante luchando por algo que es muchísimo más grande de lo que pensábamos, ¿no? Problemas todos conocemos, pero cuando te metes como en un cesto de cerezas, tiras de una y van saliendo todas, ¿no? Y bueno, pues deciros eso, que como ecologistas empezamos a crecer, hemos tenido una historia marcada pues fundamentalmente, la lucha ha estado centrada contra nuestra pelea con otros vecinos, con otros movimientos vecinales contra la ganadería industrial, como ya sabéis, hemos estado en los medios y estamos muy orgullosos del trabajo que hemos desarrollado ahí, pero estamos en otros muchos frentes. Y claro, en línea con lo que ha hecho Concha y con lo que seguramente dirá Yayo, nos damos cuenta de que necesitamos refuerzos. Es decir, en estas cosas, Luis Oviedo, que está aquí también, yo recuerdo que el día que estuvimos aquí, bueno, en la asamblea fundacional, nos insistía en decir, ojo, no os agobiéis hasta donde lleguéis. Y es que efectivamente es tan enorme el abanico de problemas que surgen por todos los sitios que, bueno, que necesitamos refuerzos. Entonces, en un acto que quiero insistir de humildad, pues estamos aquí, pero nosotros nos hemos dicho que necesitamos eso, abrazarnos con otros, porque lo que viene es muy gordo, muy bueno, es algo que no hay referencias en la historia. Yo soy el profesor de historia toda mi vida y sabemos que ahora estamos ante un corte de civilización que más pronto que tarde va a cambiar de arriba abajo nuestro ser como civilización, incluso como especie en este planeta. Es duro decirlo, Riesman habla del siglo de la gran prueba, y bueno, pues los signos están ahí.
Afortunadamente la población cada vez se va dando cuenta estos días que hemos tenido que sacar con un mes de antelación los pantalones cortos, las chancletas, etcétera, y después, como en los mejores climas desérticos, este bajón de temperaturas, esto no son más que acumulaciones año tras año de cambios que en la vida de las personas pues pueden significar, bueno, pues no va tan deprisa, pero a nivel, bueno, que en cuestión tenemos una década. Como sabéis, esta adolescente de 16 años, Greta Thunberg, está movilizando a los jóvenes y también tirando de las orejas a los adultos que miramos para otro lado. Entonces, ante esta situación de esfuerzos que yo llamaría titánicos que tenemos por delante, nosotros tenemos que hacerlo con otros. Y lo bueno que tiene Ecologistas, y por lo que muchos estamos aquí, es que no hay esa teoría de grupo, de protagonismo y demás, sino de contribuir a estar junto con otros. Entonces, a la hora de plantear este acto, dijimos, bueno, vamos a invitar a todas las personas, a todos los grupos y a personas individuales que se unan a nosotros para entender, por lo menos compartir esta preocupación y cada uno en nuestras organizaciones estar y ir abriendo camino. Y estoy hablando de organizaciones, pero estoy hablando también de partidos, sindicatos, etc. Hemos invitado a título individual a muchas de estas personas que podían llevar a estas organizaciones esa preocupación que creemos, y lo hemos visto en las campañas políticas, tanto las generales como las municipales, que el tema medioambiental, el tema del cambio, el tema de la crisis climática, dejemos de hablar de cambio climático, pues ha estado en un lugar secundario y simplemente como reducto para palabras altisonantes. Bueno, no quiero decir más, hemos preparado un vídeo recordando todo este año pues, de mucha actividad y también pues, expresar nuestro reconocimiento a todos los que, tanto individualmente como en vuestras organizaciones, pues habéis colaborado, estáis colaborando para que este mundo sea un poco mejor y enfrentémonos con los chicos a los cambios que vienen de la mano de la crisis de las crisis, que es la crisis climática. Gracias. Mientras aún haya relámpagos, mientras aún caiga un rayo atronador, mientras agite el viento la mar y los peces canten su canción, mientras podamos huir hacia el sur, mientras por el este nazca el sol, mientras en el norte te encuentres tú y al oeste nos quede Nueva York. Mientras se pueda tejer y tejer o se pueda llorar en un solo rincón. Dicen que todos los ciclos de ayer ya son los ciclones de hoy. Pero no, yo no me voy. Seguir construyendo barcas, levantando barricadas, seguir con nuestro remar mientras sea la ternura un don, hacer de la paz un arte y así combatir sus guerras. El cielo está de nuestra parte y yo no me voy a Marte. Mientras quede amor en la tierra, mientras los sapos aún sepan croar y el mirlo se sepa su trino, mientras bebamos el vino que tal vez de noche nos haga aullar, mientras tras una delgada pared haya gente amándose en un jergón, dirán que todos los ciclos de ayer ya son los ciclones hoy, pero no.
planeta nos cargamos. Si el planeta nos cargamos, ¿a dónde vamos? Si el planeta nos cargamos, ¿a dónde vamos? No hay planeta B, no hay planeta B, no hay planeta B, no hay planeta B. Yo no me voy. Seguir construyendo barcas, levantando barricadas, seguir con nuestro remar mientras sea la ternura un don, hacer de la paz un arte y así combatir sus guerras. El cielo está de nuestra parte. Y no, yo no me voy a Marte. Mientras aún haya relámpagos, mientras aún caiga un rayo atronador, mientras agite el viento la mar y los peces canten su canción, mientras podamos huir hacia el sur, mientras por el este nazca el sol, mientras en el norte te encuentres tú y al oeste nos quede Nueva York. Mientras se pueda tejer y tejer o se pueda llorar en un solo rincón. Dicen que todos los ciclos de ayer ya son los ciclones de hoy. Pero no, yo no me voy. Seguir construyendo barcas, levantando barricadas, seguir con nuestro remar mientras sea la ternura un don, hacer de la paz un arte y así combatir sus guerras. El cielo está de nuestra parte. Y no, yo no me voy a Marte. Mientras quede amor en la tierra. Mientras los sapos aún sepan croar y el mirlo se sepa su trino, mientras bebamos el vino que tal vez de noche nos haga aullar, mientras tras una delgada pared haya gente amándose en un jergón, dirán que todos los ciclos de ayer ya son los ciclones hoy. Pero no, yo no me voy. Seguir escribiendo cartas, levantando barricadas, seguir con nuestro cantar mientras sea la ternura un don, hacer de la paz un arte y así combatir sus guerras. El cielo está de nuestra parte. No me voy a Marte. Mientras quede amor en la tierra. No me voy a ningún lugar. No me voy. No me voy a ningún lugar. No me voy a Marte. No me voy a ningún lugar.
enorme actividad que desarrolla Yayo Herrero en todo es temas en protección del medio ambiente, en el cambio climático, el clasismo ambiental que ella llama, en la defensa de los que más sufren la desigualdad y la injusticia, las clases trabajadoras, las mujeres, ¿no? Esa escollera donde parece que rompen las olas de tantos naufragios, las mujeres. Todas estas aportaciones se sustentan en una obra ingente de publicaciones, de conferencias, de artículos que crecen y crecen sin cesar para suerte de quienes la seguimos. Yayo lleva mucho tiempo trabajando en Ecologistas en Acción, donde ha sido coordinadora estatal, aportando sus investigaciones y sus iniciativas sobre el tema de ecología social, el movimiento social ecofeminista. También ha sido directora general durante 6 años de la Fundación FUEM, una fundación independiente sin ánimo de lucro que promueve la justicia social, la sostenibilidad ambiental y a través de actividades educativas, de trabajos en temas ecosociales. Ahora ya no presides FUEM, ¿no? Pero bueno, Yayo es, bueno, como muchos de vosotros ya conocéis, ella es antropóloga, es licenciada en Antropología Social y Cultural, además es ingeniera técnica agrícola, que eso también aporta mucho, ¿no? Yayo. Es diplomada en Educación Social, donde cuenta con ese diploma de estudios avanzados en Ciencias de la Educación, pero sobre todo es una voz imprescindible hoy en día para entender las nuevas corrientes de pensamiento que buscan otro modelo alternativo a este sistema que viene devorando nuestros territorios, nuestros recursos y que nos sitúa ante una situación sin retorno como la que propicia ahora mismo la crisis del clima. Con vosotros, Yayo Herrero. Muchas gracias. Lo primero que querría es felicitar el cumpleaños y agradecer a los compañeros y compañeras de Ecologistas en Acción de Zamora que me hayan invitado. Para mí es un placer y como habéis podido ver en el vídeo, yo creo que ha sido un año lleno de cosas y sobre todo un año en el que se han tejido lazos y se han hecho muchas relaciones que son importantísimas para poder avanzar en todos los problemas que han salido ahí nombrados, que están profundamente interconectados y que forman parte de lo mismo, ¿no? De este momento histórico en el que podría decirse que la política, la economía y la cultura, me estoy refiriendo a la economía y a la política hegemónicas, le han declarado la guerra a la vida. Es decir, estamos viviendo un momento en el que una buena parte de lo que llamamos sistemas económicos y también de los sistemas políticos que los sostienen, directamente se desarrollan en contra de las bases materiales que permiten sostener la vida humana. Y para decir esto, que suena como muy gordo, querría empezar planteando una pregunta básica, ¿no? Y es, ¿de qué depende la vida humana? ¿Qué es lo que hace que cualquiera de las personas que estamos aquí hayamos podido estar desde el día que nacimos hasta el día de hoy manteniéndonos vivas? ¿Qué es lo que no hubiera podido faltar de ninguna manera? Y nos encontramos con que los seres humanos tenemos dos profundas dependencias materiales que con frecuencia permanecen muy inadvertidas en los análisis políticos y económicos que escuchamos al uso, ¿no? En primer lugar, tenemos que recordar, y es de perogrullo, que somos una especie viva. Una especie viva que vive, valga la redundancia, inserta en un medio natural del que obtiene todo, absolutamente todo, lo que hace falta para mantener la existencia. Si hablamos de alimentos, no sería posible pensar en la producción de alimentos si no fuera por esa naturaleza que tiene un proceso como el de la fotosíntesis, que permite que las plantas se reproduzcan, sin minerales en el suelo, sin agua, sin por supuesto el trabajo de la persona campesina que cultiva, pero sin esa fotosíntesis, sin ese agua y sin esos materiales. El aire que respiramos es producido por la propia naturaleza. El agua que bebemos es producida por el ciclo del agua. La energía que utilizamos para iluminarnos, para trasladarnos, no es fabricada por los seres humanos. Procede de bienes como es el carbón, el petróleo, el gas natural o los vientos o las aguas, que son también, por así decir, fabricadas por la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay economía posible ni hay vida posible si no hay naturaleza que la sostenga. Es decir, nada, absolutamente nada de lo que los seres humanos producimos
ninguna de nuestras tecnologías sirve para fabricar esa base de recursos, esa base material que es imprescindible para que exista la economía. Sin embargo, cuando vamos a estudiar a una facultad de ciencias económicas, la gente que ha estudiado económicas, en todo caso, estudia una pequeña asignatura que se llama Economía de los Recursos Naturales, como si los recursos naturales fueran una pequeña parte del conjunto de la economía y no fuera más bien al revés, sino que la economía es un subsistema, es un subconjunto dentro de la naturaleza. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, como luego comentaré, nuestro sistema económico se ha configurado justamente al contrario, pensando que es el mismo, el sistema económico, el que es imprescindible y que siempre va a ser posible que la tecnología o el dinero sustituya los factores naturales que hacen falta para vivir. Eso no es posible. Somos seres radicalmente ecodependientes. Y la naturaleza tiene una segunda característica, y es la de tener límites. Nuestro planeta Tierra tiene límites. Hay límites en aquello que llamamos no renovable, como son los minerales de la corteza terrestre, el cobre, el petróleo, el litio y el carbón, que existen en una cantidad predeterminada y que pueden usarse solamente hasta que se agotan, o hasta que ya no resulta rentable ni económica ni energéticamente extraerlos de la Tierra. Pero aquello que decimos que es renovable también tiene límites. El agua se renueva, pero cuando extraemos agua de un acuífero o del cauce de un río a una velocidad mayor de la velocidad a la que funciona el ciclo del agua para reponerla, a pesar de que eso sea renovable, también nos podemos encontrar con su agotamiento, digamos, con su dificultad de obtención. O lo que llamamos sumideros del planeta, que no son más que procesos químicos que degradan todos los residuos que se generan. Si el flujo de emisión de residuos es más grande que la velocidad a la que funcionan los sumideros del planeta, nos encontramos con que los residuos no se degradan y quedan depositados en el agua, en la atmósfera o en los suelos, en fenómenos que llamamos de contaminación, que destruyen y deterioran los ecosistemas y también la salud de las personas. Luego somos seres radicalmente dependientes de la naturaleza. Nuestra naturaleza tiene límites físicos y por tanto en ella nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada. No podría crecer de forma ilimitada y permanente ni un bosque de robles, ni un arrecife de coral, ni el tamaño de una ciudad, ni por supuesto el conjunto de ningún sistema económico, tampoco el sistema económico capitalista. Y ahí tenemos un problema esencial, que es el de haber compuesto un modelo económico que necesita crecer de forma permanente utilizando cada vez más recursos de la Tierra, mientras que, sin embargo, nuestro planeta Tierra tiene límites físicos que además, como luego diremos, ya están sobrepasados. Ahí hay un problema estructural y caerse del guindo de la posibilidad de crecer de forma ilimitada es lo que hemos terminado llamando crisis ecológica. Luego comentamos sobre ella. Pero los seres humanos no solamente somos seres ecodependientes, sino que la vida humana tiene una segunda característica esencial, y es que la vida humana transcurre encarnada en cuerpos que nacen, que envejecen, que a veces se enferman, que terminan muriendo, en cuerpos que tienen que ser cuidados y atendidos a lo largo de toda la vida. La vida de un ser humano en solitario es simplemente inviable. Pensemos en una criatura pequeñita que no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Hablamos de alimentar, de asear, de levantar, de acostar, de atender. Pensemos también en el momento de la vejez. Hay muchas personas mayores dentro de nuestro territorio que no pueden sobrevivir día a día si nadie las atiende. Hablamos de personas mayores que no pueden ni levantarse, ni acostarse, ni salir a la calle, ni asearse, ni alimentarse por ellas mismas, que vuelven a necesitar de nuevo una intensa cantidad de tiempo de trabajo proporcionado normalmente por personas de otra generación. Pensemos en aquellas personas con diversidad funcional. Según cómo sea la diversidad funcional, habrá personas que no puedan desarrollar una vida decente de forma permanente si no tienen a nadie alrededor. O pensemos en un momento de enfermedad, y ni siquiera tenemos que pensar en una enfermedad gravísima. Pensemos en una pierna rota y 6 semanas de escayola.
y volvemos a ser conscientes de lo que es necesitar de nuevo otras personas alrededor para estar pendientes de las atenciones y de los cuidados que necesitan nuestros cuerpos. Pues bien, lo que sucede es que a lo largo de toda la historia y en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente han cuidado de los cuerpos vulnerables han sido y son mujeres. Y lo hacen en espacios invisibles a los modelos económicos con frecuencia, como son los hogares. Si invisible es en la economía la dependencia que tenemos de la naturaleza, mucho más invisible es para esa economía y para esa sociedad la dependencia que tenemos como seres humanos de los trabajos de cuidados que tienen que ser recibidos a lo largo de toda la vida, pero sobre todo de manera intensa en algunos momentos del ciclo vital. Es decir, sin todos esos trabajos que realizan mayoritariamente mujeres, no podría haber sociedad, no podría haber reproducción cotidiana y generacional de la vida. Y si somos mayoritariamente mujeres quienes lo hacemos, no es, en mi opinión, porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlo. Sí que estamos mejor dotadas genéticamente pues, para quedarnos embarazadas y para parir, eso es obvio. Pero desde que una criatura nace hasta que una persona muere, hombres, mujeres, instituciones, comunidades, tienen las capacidades, las potencialidades y, diría yo, las obligaciones de ocuparse corresponsablemente del cuidado de los cuerpos. Lo que sucede es que vivimos en sociedades que llamamos patriarcales, que tienen una determinada división sexual del trabajo, que asignan de forma no libre a hombres y a mujeres diferentes papeles en la sociedad, y a las mujeres les asigna el papel de ocuparse cotidianamente del cuidado de los cuerpos. Pensando en que somos ecodependientes y el planeta tiene límites, y que somos seres interdependientes y que una a una las personas no podríamos vivir en soledad, básicamente tenemos que reconocer que la vida humana no se sostiene sola, hay que sostenerla. Una vida nacida no es una certeza, es una posibilidad. Y lo que hace que esa vida posible se transforme en una vida cierta es que se dé en un entorno social que interactúe con la naturaleza para obtener todos los bienes y servicios que necesitamos para sostener nuestras condiciones vitales, y que se desarrolle también en un entorno social que posibilite que se van a recibir los cuidados adecuados en la infancia, en la vejez, en los momentos de enfermedad, para poder simplemente hacer que se mantengan nuestras vidas cotidianamente. Por eso, desde las miradas ecofeministas, pensamos, yo que vengo del movimiento ecologista, cuando hemos dicho tantas veces que hay que sostener el planeta o que hay que salvar el planeta, lo que pensamos es que estamos equivocados al decirlo. El planeta se sostiene él solo. Digamos que nuestra naturaleza se sostiene ella solita. La cosa en este momento es ver cómo vamos a sostener las vidas humanas en una naturaleza que estamos agotando y a la que le estamos obligando a cambiar su dinámica. ¿Cómo vamos a sostener nuestras vidas en un modelo económico en el que cada vez cuidar cotidianamente de la vida es más difícil? Donde cuidar, donde atender las vidas es una tarea francamente complicada en un mundo que ataca la propia vida. Y desde ahí es de donde vamos a intentar razonar. Cuando hablamos de sostenibilidad, desde estas miradas ecofeministas, hablamos de cómo sostener la vida y decimos cómo poder construir economías y políticas que pongan la vida en el centro, es decir, que tengan como absoluta prioridad el mantenimiento de vidas para todo el mundo, decimos que merezcan la pena y la alegría de ser vividas, porque no queremos cualquier tipo de vidas, queremos vidas dignas y que merezcan la pena vivirse. Y desde ahí hablamos y definimos una situación de guerra contra la vida para hablar de economías y políticas que no tienen como prioridad el mantenimiento de la vida, o que tienen como prioridad el mantenimiento de la vida buena solo para unos pocos. Desde ahí es de donde queremos hacer un poco el análisis que vamos a compartir, ¿no? Cuando hablamos de que nos encontramos ante una crisis ecológica, hablamos de una profunda crisis de energía y materiales, ¿no? Una crisis que es profundísima, que ahora cuando empecemos a compartir vais a ver qué calado tiene, pero que sin embargo permanece mayoritariamente invisibilizada en los medios de comunicación, en los discursos de una buena parte
digamos, de las organizaciones políticas y también, por supuesto, de los discursos de los sistemas económicos. No porque lo ignoren, sino porque básicamente esa crisis se está resolviendo no al servicio de las mayorías, sino en beneficio de unos pocos. En el año 2005, un organismo, desde luego, nada sospechoso de ecologista, como es la Agencia Internacional de la Energía, reconoció que se había alcanzado lo que se llama el pico del petróleo convencional. El pico del petróleo convencional es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se saca en cualquier lugar del mundo no se encuentran reservas que lo vuelvan a sustituir. Y nos referimos, al decir petróleo convencional, a un petróleo de alta calidad, es decir, a un petróleo que es fácil de extraer, que no hay que gastar mucha energía para sacarlo de la tierra y que viene lo suficientemente puro, viene en las suficientes buenas condiciones como para permitir, de alguna manera, que la economía funcione con ese petróleo, ¿no? ¿Qué importancia tiene que en el año 2005 se alcance el pico del petróleo? Tiene una importancia enorme, porque ese año fue el año en el que se sacó la mayor cantidad de petróleo de alta calidad que era posible sacar a la vez. Y eso tiene una importancia fundamental en un mundo que podría decirse hoy que come petróleo. ¿A qué nos referimos con eso? Hoy el sistema de producción industrial de alimentos es un sistema que depende del petróleo. Depende del petróleo en las formas de cultivar, es decir, al sembrar, al utilizar productos químicos de síntesis que son derivados del petróleo y se fabrican con él. Depende del petróleo en las formas de recolectar. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a esas grandes extensiones de monocultivos de montones de hectáreas que son sembradas con avionetas y son recolectadas con máquinas bastante más grandes que esta habitación. Y además que luego mueven los alimentos y las materias primas por todo el planeta. Y ahora mismo, una buena parte de los alimentos importados que consumimos aquí recorren una media de 5.600 kilómetros antes de llegar a nuestra mesa. Vayamos a cualquier supermercado y cojamos un bote de espárragos, un kilo de garbanzos y miremos de dónde vienen, porque nos podemos encontrar con importantes sorpresas. Productos cotidianos que pueden venir de China, que pueden estar viniendo de México, mientras que muchas de las cosas que se pueden cultivar en nuestros territorios, por ejemplo garbanzos en Toledo, se los pueden estar comiendo en Polonia. Es decir, el sistema de producción mundial de alimentos hoy es dependiente del petróleo. Y me refiero sobre todo a la alimentación de los países que llamamos ricos, porque los países más empobrecidos, o más bien las poblaciones de los países empobrecidos, se siguen alimentando de cosas que han sido cultivadas cerquita y que son traídas y consumidas cerca de donde han sido producidos. Son sobre todo las alimentaciones de los países enriquecidos las que dependen de otros territorios que con frecuencia están lejos. Pensemos, por ejemplo, en los modelos urbanos. Yo vivo en Madrid, que es un mamotreto de ciudad donde todos los días millones de personas se mueven decenas de kilómetros para hacer su vida cotidiana, utilizando enormes cantidades de energía fósil. Pero no solamente la ciudad y la Comunidad de Madrid. Yo tenía un compañero en FUEN que iba y venía todos los días a Valladolid a trabajar. Eso es posible porque hay carreteras, trenes de alta velocidad, que han permitido pasar de medir el espacio en kilómetros a pasar a medirlo en el tiempo que tardase recorrerlo. Estoy a 1 hora de Madrid, pero claro, todos esos sistemas de alta velocidad dependen de enormes cantidades de energía fósil. Y en la ciudad de Madrid y su área metropolitana prácticamente no se produce nada que sirva para estar vivo, absolutamente nada que sirva para estar vivo. Es decir, lo que comemos, lo que vestimos, la energía que utilizamos, incluso toda la porquería que generamos, tiene que ser metida dentro de la ciudad y sacada con camiones, con un flujo brutal de camiones que es dependiente del petróleo. Lo que quiero decir con esto es que el modelo de vida urbana no se sostiene sin grandes cantidades de energía fósil, sin grandes cantidades de petróleo. Y por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de la población del planeta vive en grandes ciudades. Las grandes ciudades solamente se sostienen gracias a lo que utilizan de las zonas rurales que vienen hasta el marco de la ciudad y en este caso con la economía industrializada lo que viene de otros lugares, ¿no? ¿Por qué digo si hay otras fuentes energéticas que hay un problema con haber alcanzado el pico del petróleo?
porque todas, absolutamente todas, las otras fuentes energéticas que conocemos son fuentes energéticas que son mucho menos eficientes que el petróleo para mover máquinas y generar, digamos, crecimiento económico. El petróleo tiene una característica que era la de tener una altísima tasa de retorno. Es decir, que la tasa de retorno es la energía que yo obtengo en función de la que invierto. Para poder sacar petróleo del suelo hace falta gastar energía en una máquina que haga el agujero y desde ahí lo saque. Bueno, pues el petróleo que hemos estado utilizando hasta los años 70, aproximadamente del siglo XX, era un petróleo que tenía tasas de retorno que oscilaban entre 100 y 110. Es decir, yo me gastaba un barril de petróleo en el complejo extractivo y a cambio de ese barril de petróleo yo era capaz de sacar 100 o 110 barriles de petróleo. De ese petróleo ya no queda nada prácticamente en el planeta. Al petróleo con menores tasas de retorno, por ejemplo en el Mar del Norte, en Noruega, donde ya la tasa de retorno no es de 100 ni de 110, sino de 30 o 35, porque hay que sacar el petróleo del fondo del suelo marino y por tanto hace falta mucha más energía para sacarlo, y en este momento quedan fuentes de petróleo que tienen tasas de retorno entre 15, 20 y 60. Si os digo los nombres de los países os van a sonar un montón. Libia, Siria, Irak, Venezuela, Irán, es decir, países en donde ahora mismo hay importantísimos conflictos bélicos y territoriales que no son solamente causa del extractivismo de petróleo, pero desde luego tienen en el corazón del conflicto el ser territorios donde están entrando todos los países más ricos y con ejércitos más poderosos para extraer las fuentes energéticas que quedan, ¿no? Tenemos también las otras fuentes energéticas, además todas ellas son dependientes de otros minerales. Por ejemplo, la energía nuclear. Yo no me voy a referir a lo que más hemos trabajado desde el movimiento ecologista sobre la energía nuclear, la potencial peligrosidad de las instalaciones, los residuos que siguen siendo peligrosos miles de años después de haber sido emitidos. Pero es que la energía nuclear depende del uranio, que es otro recurso no renovable. Nos dice la comunidad científica que el pico de extracción del uranio está calculado para dentro de unos 25 o 30 años al ritmo de extracción actual, en donde se está generando solamente una pequeña parte de energía y solo eléctrica que sale de las centrales nucleares. Lo que quiero decir con esto es que si de repente esa pequeña parte de energía eléctrica se pretendiera incrementar al doble, seguiríamos sin haber sustituido en absoluto lo que proporciona el petróleo y nos encontraríamos con que la disponibilidad del recurso se acortaría un montón. Es decir, no es una solución estructural. Luego los seres humanos, queramos o no queramos, estamos abocados a aprender a vivir de las energías renovables. Solar térmica, fotovoltaica, los mal llamados biocombustibles, en realidad cultivos energéticos, energía eólica, pero todas esas fuentes energéticas que son susceptibles de satisfacer naturalmente las necesidades humanas, no lo pueden hacer al ritmo de consumo actual. Es decir, las fuentes energéticas renovables y limpias no dan para vuelos low cost para todo el mundo al otro lado del mundo, no dan para un montón de consumos individualizados para las personas y sobre todo no dan si pensamos que en este planeta vivimos en este momento 7.500 millones de personas que son personas que merecen y tienen todo el derecho a mantener unas mínimas condiciones vitales. Aparte de que se tengan menores tasas de retorno, para que os hagáis una idea, la tasa de retorno de un parque eólico en un muy buen lugar de viento es aproximadamente de 20 o 25, invierto el equivalente a un barril de petróleo y obtengo el equivalente a 25 barriles de petróleo, frente a los 100, 110 que utilizamos para crear todo el modelo industrializado y globalizado. La solar térmica tiene una tasa de retorno de 10, la solar fotovoltaica tiene una tasa de retorno de 15, los mal llamados biocombustibles tienen tasas de retorno que oscilan entre 0,8, es decir, se pierde más energía de la que se obtiene, y 1,2, que viene a ser lo comido por lo servido. Es decir, todas esas fuentes energéticas no son capaces ni de lejos de sustituir lo que ha venido proporcionando el petróleo.
Por tanto, la primera conclusión es que los seres humanos, queramos o no queramos, vamos a vivir con menos energía. Pero es que además las fuentes energéticas renovables implican utilización de minerales. Para poder fabricar aerogeneradores o placas solares hace falta utilizar litio, platino, neodimio, disprosio, cobre, minerales de la corteza terrestre que también son finitos y que tienen calculados sus picos de extracción, ¿no? Pero además nos dice la industria que la solución al coche de motor de combustión es el coche eléctrico. ¿Y con qué se fabrican los coches eléctricos? Es que no se fabrican de la nada. Hacen falta esos mismos minerales. Y nos dice también la industria que vamos abocados a ampliar la economía digital y que el futuro es un futuro de economía fundamentalmente digitalizada e informatizada. Es más, se promete una cuarta revolución industrial en la cual se va a robotizar o a maquinizar la economía. Claro, la economía digital es del todo menos inmaterial. Hacen falta enormes cantidades de materiales para fabricar pantallas, móviles, servidores, cableado, y las máquinas y los robots también requieren minerales. Lo que quiero decir con esto es que si uno mira todo lo que la industria dice que hay que hacer y miramos lo que la comunidad científica nos muestra en términos de reservas que quedan, las cuentas no salen. O salen si los resultados de esas cuentas son solamente para unos pocos. Porque es que este debate, desde nuestro punto de vista, tiene que ser abordado en cada movimiento social, en cada asamblea, en cada rincón de la sociedad. Los minerales y la energía no son cosas solamente de ingenieros o de expertos. Tienen que ver con cómo nos vamos a poder sostener en un modelo que está agotando los recursos naturales y, por tanto, tienen mucho que ver con las posibilidades de establecer vidas justas, de apostar por esos sistemas y esos modelos de cambio y de transformación que son viables, pero requieren, digamos, una enorme articulación social y, sobre todo, darnos cuenta de por dónde van los tiros para poder evitar las falsas promesas y los discursos falsos, ¿no? Esto que estamos planteando aquí, sin embargo, una buena parte del poder industrial, del poder económico, lo tiene clarísimo. Repsol, su presidente, Brufau, en enero de este año hacía unas declaraciones en uno de estos periódicos, ahora no recuerdo si era el 5 Días o Expansión, uno de estos periódicos de color salmón que son de información económica, y le hacían una entrevista. Y lo que decía Brufau era: en 3 años vamos a tener problemas de abastecimiento de petróleo. Repsol ya se está preparando para eso y está desinvirtiendo en petróleo y pasando todo a invertirlo en el negocio de las renovables. Tesla, que es la fabricante de coche eléctrico, hace aproximadamente un par de semanas hacía también en una entrevista, sacaba un informe y decía: es imposible poder transitar a un modelo de coche eléctrico para todo el mundo porque vamos a topar con los límites de algunos recursos. Cuando en el año 2012 cayó el huracán Sandy sobre Nueva York y quedó todo Manhattan a oscuras, quedó todo Nueva York a oscuras, lo único que quedó iluminado en Manhattan fue la torre de Goldman Sachs. Lo que quiero decir con esto es que mientras que las mayorías sociales no estamos debatiendo, ni en los periódicos se está contando, ni se está, como reclama Greta Thunberg, esta chavalita de 16 años sueca que ha empezado el movimiento de los viernes por el clima, como decía ella, no se está contando la verdad a la gente. No se está contando la verdad de que estamos ante un modelo que se agota y que la única posibilidad de salir de esta situación con bien para las mayorías sociales es apostar por una transformación, digamos, de la economía que va a implicar sí o sí, o debe implicar sí o sí, una redistribución de la riqueza y conseguir que aquellas personas que consumen mucho más de lo que tienen los mínimos a los que llegar, ¿no? Esta, digamos, desigualdad o esta tensión ecológica se está viviendo ya en montones de lugares. Cuando miramos dónde ahora mismo hay guerras, formales o no formales, al igual que decíamos con el caso del petróleo, nos estamos encontrando con los problemas de los extractivismos, problemas de extracción de recursos de una forma masiva
en territorios que históricamente han sido utilizados como grandes minas y como grandes vertederos. Nos referimos a los territorios de otros países que primero fueron colonizados y después neocolonizados, con prácticas económicas que convierten sus territorios en espacios para poder extraer minas, donde están siendo expulsadas de ellas las personas, digamos, que viven allí y que están generando importantes movimientos sociales, enfrentándose a las dinámicas de un montón de empresas transnacionales que son las que están extrayendo cobre, litio, platino, ¿no? Pero también han sido utilizados como grandes minas y como grandes vertederos muchos territorios del interior de nuestros países. El mundo rural, y sobre todo el mundo rural en algunos lugares, sigue siendo utilizado como una gran mina y como un gran espacio al servicio de las zonas ricas de muchos espacios urbanos. Hace unos años, 2 o 3 años, se hizo un trabajo sobre el metabolismo regional de la economía española. Y lo que se veía de forma clara es cómo Barcelona, Madrid, Valencia, el País Vasco, fundamentalmente, actuaban como un gran atractor, digamos, de materiales naturales, de biodiversidad y recursos que salían fundamentalmente de Andalucía, de Extremadura y de las Castillas, ¿no? Es decir, es el mundo rural también el que está siendo utilizado como área de extractivismo, también dentro de nuestros territorios, con todas las nuevas minas que se quieren abrir, pero territorios de extractivismo, por ejemplo, dedicando y arrasando un territorio que previamente ha sido vaciado a partir de políticas que han abandonado a las poblaciones que vivían en ellos y que ahora pretenden utilizarlos pues, con dinámicas de banco de granjas porcinas, con dinámicas de extractivismos o de grandes infraestructuras que de alguna manera se ponen al servicio de esa desigualdad, de ese montón de privilegio y que destruyen las posibilidades que son fundamentales para todas las personas que vivimos aquí de relocalizar, entre otras cosas, la producción de alimentos. Queramos o no queramos, vamos a necesitar aprender de nuevo a cultivar dentro de los territorios que han sido sistemáticamente abandonados, ¿no? Y vamos a necesitar potenciar y dinamizar un tejido rural vivo sin el cual no es posible hacer la transición que vamos a necesitar, ¿no? Esas desigualdades las vemos plasmadas, y yo voy a ser un poco bruta diciéndolo, ¿no? Y un poco provocadora. Yo coincido enormemente con lo que dice el politólogo Boaventura de Sousa Santos cuando dice que estamos viviendo un verdadero momento de fascismo territorial. ¿A qué se refiere Boaventura de Sousa Santos cuando dice esto? Bueno, lo digo un poco a lo burro. Si la valla que rodea la Europa rica, además de no dejar entrar personas migrantes, no dejara entrar ni energía, ni materiales, ni productos manufacturados, ni alimentos, ni pesquería de los países de esas personas migrantes, aquí no durábamos ni 2 meses. Todos, absolutamente todos los países que hoy se llaman ricos, son países que viven con recursos que no hay en sus propios territorios. Me refiero sobre todo a materias primas o a recursos de producción primaria. Hay un indicador que lo explica de una forma clara que se llama huella ecológica. La huella ecológica es un indicador que expresa en unidades de superficie de tierra cuánta tierra necesita una persona, un país o una ciudad para sostener su estilo de vida. Si toda la población del planeta en este momento viviera como vive la media, y me refiero a viviera materialmente, uso de energía, materiales, alimentos, como la media de una persona en España, harían falta aproximadamente 3 planetas. Como la media de una persona sueca, harían falta 4. Como la media de una persona danesa, nos harían falta 5 planetas. Como la media de una persona de Estados Unidos, nos harían falta 6. Y como la media de una persona de Kuwait, nos harían falta 12 planetas. Y tenemos uno y parcialmente agotado. Luego eso quiere decir que pretender extender los modelos de vida de aquellos lugares de privilegio al conjunto de toda la población es absolutamente inviable. Es decir, que lo que se está llamando desarrollo, en algunos casos, no es más que un proceso de atracción, de acaparación, de saqueo, diría yo, de recursos naturales de otros territorios para sostener estilos de vida
que van muy por encima, y sigo insistiendo que me refiero a lo material, es decir, uso de energía, materiales, minerales, de lo que se puede sostener no solamente en ese territorio, sino también en el conjunto del planeta. Esas vallas que rodean la Europa rica son visibles, tienen concertinas, tienen ejércitos de seguridad y sistemas de seguridad, que por cierto es uno de los únicos negocios que ha seguido creciendo a un ritmo del 7%, incluso en las épocas de crisis, ¿no? Pero no, tenemos otras vallas dentro de nuestros países que marcan también unas diferencias y unas desigualdades notables. En este caso son invisibles. Son las vallas que separan a las personas que están dentro de las personas que se empiezan a quedar fuera. Personas que están en situación de exclusión, personas que tienen dificultades para pagar la vivienda en la que viven y que terminan a veces siendo desahuciadas. Personas que tienen dificultades para pagar la factura energética y que se las llama pobres energéticas cuando en realidad son pobres porque son pobres, ¿no? Personas que tienen dificultades para tener una alimentación sana y razonable. Personas que a veces están desempleadas, pero otras no. Porque vivimos en un momento en el que incluso personas que tienen empleo y que tienen trabajo no llegan a final de mes. Porque las propias condiciones laborales, por la temporalidad y la parcialidad del trabajo, son generadoras de pobreza. Lo que se ha llamado recuperación económica, después de la crisis que causó toda aquella burbuja inmobiliaria, todo aquel pelotazo urbanístico, cuando se ha empezado a recuperar la economía, lo que han subido han sido los indicadores monetarios. Y ha descendido algo el empleo, pero ¿cómo ha descendido, el paro? Pero ¿cómo ha descendido el paro? Repartiendo el trabajo de muy mala manera, haciendo que muchas personas tengan contratos temporales y haciendo que hayan crecido de una forma intensísima los contratos que ya no son indefinidos y los contratos incluso estos que se llaman de 0 horas, que es un contrato que tú firmas, pero que quien te emplea te llama cuando le da la gana y cuando no te vas a tu casa sin prácticamente ningún derecho. Es decir, esas personas que se están viendo desprotegidas porque el trabajo, digamos, que era lo que garantizaba la posibilidad de no estar en desempleo, la posibilidad, obviamente no estar en desempleo, quiero decir, la posibilidad de librarte de la pobreza y de la precariedad, ese trabajo se ha precarizado, es decir, se ha fragilizado todo el derecho de trabajo que era lo que sostenía el modelo de bienestar. Y dentro de esa tensión se vive de una forma especialmente intensa cuando quienes las viven son mujeres. Porque vuelvo a recordar lo que decía al principio. Las mujeres están mayoritariamente encargadas de los trabajos de los sostenimientos de los cuerpos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se recortan becas de comedor? Cuando se recortan escuelas infantiles, cuando no crecen o no hay ayudas para la dependencia en unas sociedades donde hay muchísima más población envejecida que antes. ¿Qué pasa cuando las familias son desahuciadas de las casas en las que viven? ¿Quién las atiende? ¿Quién las acoge? De todo eso que no se puede dejar de hacer, quien pasa a ocuparse es la familia. Es decir, son las familias quienes están actuando como mayores amortiguadores de la crisis. Y dentro de las familias son mayoritariamente mujeres las que ven incrementadas las tareas de trabajo para ocuparse de pequeños, para ocuparse de mayores. No sé en Zamora, pero en Madrid, por ejemplo, hay familias que están sacando a mayores de las residencias porque necesitan la pensión del mayor en casa. Porque teniendo escasos recursos económicos, empiezan a cuidar al mayor dentro de la casa y utilizan la pensión del mayor para poder básicamente comer. Pero ¿quién cuida al mayor dentro de la casa? En casas ya precarizadas, en casas donde hay una enorme tensión. Eso genera una tensión estructural enorme que aboca a una crisis de cuidados, que hace que hay muchas personas que no tengan razonablemente garantizado su derecho a ser cuidado. Muchas personas mayores o enfermas, y esto te lo cuentan muy bien las enfermeras que trabajan en cuidados paliativos a domicilio, que se encuentran con unas situaciones de miseria en un montón de casas donde mucha gente no puede ser razonablemente atendida. Y también genera una situación de falta de derechos de las mujeres, mayoritariamente mujeres, que cuidan, porque lo hacen en malas condiciones y porque el trabajo de cuidados dentro de la familia, cuando se hace en malas condiciones y en una tensión permanente, puede ser una situación que enferma absolutamente. Si alguna de las personas que estáis aquí habéis tenido que cuidar, y seguramente ha habido gente
que ha tenido que cuidar a mayores, que ha tenido que cuidar a personas enfermas, sabemos el trabajo que cuesta eso, trabajo físico, porque hay que mover, hay que coger cuerpos, hay que lavarlos, hay que atenderlos, pero también esfuerzo de aquí, porque estar todo el día atendiendo a personas que necesitan cuidados permanentemente y hacerlo de forma precaria supone también un enorme agotamiento mental, ¿no? Hay personas o hay familias que se pueden permitir pagar parte de esos trabajos de cuidados. Es decir, que pueden contratar a otras, mayoritariamente mujeres, que hacen esos trabajos de cuidados. Trabajos de cuidados que han sido históricamente migrantes. Primero las mujeres de los pueblos que venían a servir a las ciudades y luego mujeres, según se ha ido globalizando la economía, que vienen de otros territorios y que están cuidando ahora. A veces, mujeres internas que cobran el sueldo mínimo interprofesional, que tienen 2 tardes libres a la semana y que se ocupan en unas condiciones verdaderamente lamentables de cuidar a muchas personas mayores. Si miráramos de dónde vienen muchas de las mujeres que hoy están cuidando a personas dependientes, nos daríamos cuenta de que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen nuestros metabolismos económicos. Es decir, hay una dependencia de otros territorios, no solamente en términos materiales, sino también, o sea, en términos de recursos de la tierra, quiero decir, sino también en términos de cuidados, ¿no? Esa es la crisis que afrontamos, esa es la crisis que estamos viviendo. Y para salir de esa crisis necesitamos, en nuestra opinión, una mirada radicalmente distinta. Necesitamos una mirada que básicamente permita disputar la hegemonía económica, permita disputar la hegemonía política y disputar la hegemonía cultural. Cuando hablamos de la disputa de la hegemonía económica, nos estamos refiriendo a un proceso viable, aunque complicado, que es perfectamente posible llevar a cabo. Sería hacerse 3 preguntas. ¿Cuáles son las necesidades que tienen los seres humanos y que hay que atender? La segunda pregunta sería, ¿qué es entonces lo que hace falta producir? Porque no todo lo que se produce sirve para satisfacer necesidades humanas, aunque haga crecer la economía. Y la tercera sería, entonces, ¿cuáles son los trabajos socialmente necesarios? Ahí nos encontramos que producir alimentos que no envenenen ni a la tierra ni a las personas. Todo el trabajo de cuidados. Un trabajo que esté centrado en unos transportes fundamentalmente colectivos y que se centren con un modelo urbano y un modelo social que se articule fundamentalmente en la cercanía. Pensamos en que todo lo que sea transitar a las energías renovables, teniendo en cuenta que las energías renovables no van a poder mantener esta fantasía que se ha venido manteniendo durante los últimos años y el aprender a vivir bien con menos, y cuando digo con menos me refiero obviamente a las personas que pueden vivir con menos material, no a las que ya están en unas condiciones absolutamente lamentables, son cuestiones centrales. Es posible hacer ese cambio de metabolismo económico, pero necesitará 2 cosas básicamente. La primera es un reparto radical de la riqueza. Luchar contra la pobreza en un mundo con recursos físicos limitados es lo mismo que luchar contra la excesiva riqueza. Exactamente lo mismo. Y por otro lado, repartir también las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie. El trabajo de cuidados no es un trabajo solo de las mujeres. Es un trabajo que tiene que ser compartido por hombres, por mujeres, por instituciones, por comunidades, en esa tarea de hacernos corresponsable de ese mantenimiento generacional de la vida. El segundo de los elementos tiene que ver con la disputa de la hegemonía política. Y cuando hablo de disputa de hegemonía política no me refiero solo a quien gobierne, que ojo, a mí desde luego no me da igual quien gobierne, pero me refiero sobre todo a la conformación de mayorías sociales, de movimientos sociales, que entiendan cuáles son los problemas que afrontamos y que estén dispuestos a trabajar para revertir todos esos problemas. Necesitamos más que nunca estar articuladas. La clave de poder salir de esta situación es ser capaces de organizarnos con otras en 2 sentidos. En primer lugar, para confrontar y frenar la destrucción, y en segundo lugar, para construir proyectos alternativos, para participar en la construcción de cualquier tipo de proyecto alternativo. Cooperativas de consumo, cooperativas de servicios financieros, cooperativas de servicios energéticos, espacios de gente que se organiza en asociaciones
de madres y padres en los colegios, en todos esos espacios, los jóvenes que se están articulando, en todos esos espacios necesitamos gente articulada. Y la necesitamos porque primero en esos espacios se construyen laboratorios de experiencias que pueden ser necesarios para rearticular la política grande, y en segundo lugar porque es donde experimentamos el éxito de hacer cosas con otros. Es decir, cuando nos organizamos con otras personas para hacer cosas y vemos que salen bien, es donde adquirimos poder colectivo, capacidad de trabajo común para defender lo que son nuestros bienes comunes. Y la última de las disputas es la disputa de la hegemonía cultural. Desde mi punto de vista, lo más, y lo decía también Margaret Thatcher, lo más importante, digamos, que ha hecho el capitalismo no ha sido fabricar bienes y servicios destruyendo naturaleza, no ha sido acaparar los recursos echando a cada vez a más gente fuera. Lo más importante que ha hecho ha sido fabricarnos como personas, es decir, fabricar subjetividades, fabricar la forma en la que entendemos el bienestar, la vida buena, la forma en la que entendemos la seguridad. Y mientras esa idea de bienestar, de vida buena y de seguridad sea una idea que solamente puede ser satisfecha pagando por los propios sectores que de alguna manera están destruyendo las bases materiales de la vida y expulsando a un montón de gente a la pobreza, no podremos salir de ahí. Por tanto, esa disputa es importante. ¿A qué le llamamos bienestar? ¿A qué le llamamos seguridad? ¿Al blindaje de las élites? ¿O a no tener miedo a mañana, no saber dónde vamos a vivir, si vamos a poder comer o si vamos a poder encender el interruptor de la luz? La seguridad, desde nuestro punto de vista, será la posibilidad de vivir sin miedo al mañana. La posibilidad de no tener miedo a que nuestros hijos puedan estudiar, a que nuestras hijas puedan salir a la calle y volver a la hora que les dé la gana, sin que en cualquier calle les hagan cualquier tipo de cosa por el hecho de ser mujeres. Eso será la seguridad. Y también darle la vuelta a la propia noción de derechos humanos. Y yo ya termino compartiendo con vosotros y vosotras una reflexión que he compartido muchísimo, que yo leí ya hace tiempo en un artículo que habían escrito Enrique Telló, que es un historiador ambiental, y Cristina Carrasco, que es una economista feminista, y que es una disputa también del propio concepto de derechos. Yo le añadí algunas cosas que a ellos les pareció bien, y es un poco con lo que termino, ¿no? El primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, que sabéis que se formula en 1948, dice lo siguiente: todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón, debemos vivir fraternalmente los unos con los otros. Si esa Declaración de los Derechos Humanos la hubiera escrito alguien que supiera que somos ecodependientes e interdependientes, yo creo que lo hubiera escrito de esta otra manera. Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre, y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una cantidad enorme de atenciones, de cuidados y de conocimientos que deben de ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir. En caso de recibirlos, llegaremos a estar dotados de razón que nos permita vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos, que compartimos con el resto del mundo vivo y que estamos obligados a conservar. Como veis, es bastante más largo, pero yo creo que expresa en mayor medida ese proceso. Walter Benjamin decía que en este momento una revolución consistía en activar el freno de emergencia de la maquinaria loca del capitalismo y de la historia. Yo creo sinceramente que esa palanca, ese freno de emergencia, lo activa el amor. Y no un concepto de amor moña, no un concepto de amor místico, un concepto de amor político. Esa radical consciencia de tener que hacernos cargo unas de otras, esa solidaridad, ese ejercicio de lo común, ese poner la vida en el centro. Y básicamente ese ejercicio radical de amor es el que yo quiero terminar invitándoos a ejercerlo de la forma más esforzada, apasionada y radical posible en vuestras vidas. Pues vale, muchas gracias.
Bueno, verdaderamente lo que nos ha contado Yayo Herrero es para pensarlo largo y tendido y comentarlo y, en fin, es una maravilla. Muchísimas gracias, Yayo, por habernos levantado la moral de esta noche. Bueno, ahora seguimos porque vamos con un poco de prisa siempre, pero ahora le toca a Luis Oviedo. Bueno, Luis Oviedo, si no existiera Luis Oviedo, los ecologistas en Acción de Castilla y León lo tendríamos que inventar, porque sin él estaríamos desarmados. Él es el que se sumerge una y otra vez en todo el tema legal, en todo ese entramado de las leyes tan difícil para la mayoría de la gente, ¿no? Y regresa luego y, bueno, pues viene dándonos nueva luz a muchas salidas también a muchos problemas que se plantean cada día, sobre todo en temas medioambientales en la comunidad de Castilla y León y en Zamora. Le agradecemos muchísimo a Luis la ayuda que está prestando en todos estos asuntos, por lo menos a nosotros nos está ayudando mucho. Luis es licenciado en Derecho y es abogado, obviamente, por eso es el tema. Presidente y portavoz de la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León, de la que es miembro activo desde su creación y donde trabaja preferentemente en áreas de agua y urbanismo, ¿no? Bueno, y muchos otros, pero sobre todo estos son sus especialidades. Por eso forma parte del Consejo de Aguas del Duero, ¿no? No sé si seguirá siendo, creo que sí, representando a organizaciones de defensa del medio ambiente. Y bueno, también integró en su día un congreso que se realizó en Zamora del Agua del Duero, que ya nos contarás de aquello, porque fue en el año 2006. Bueno, forma parte del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente de Castilla y León y del Consejo Sectorial de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos. Un lujo tenerlo también. Muchas gracias. A ver, cuéntanos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Claro, hablar después de Yayo tiene sus dificultades. Sobre todo porque ella entiende mucho y además lo hace extraordinariamente bien, ¿no? Yo procuraré gastar menos tiempo de esto y me voy a ceñir a cosas mucho más materiales y cercanas. Lo primero que tengo que hacer es felicitar a Ecologistas en Acción de Zamora por haber cumplido un año, ¿no? La verdad es que desde la foto que salía ahí cuando estuvimos aquí el año pasado hasta ahora se me ha pasado muy rápida, ¿no? Cuando me dijisteis que ya hacíamos un año, digo hacíamos porque como estuve en la Constitución, pues forma un poco parte de Ecologistas en Acción de Zamora. Y como además desde esa Constitución de esta provincia se ha convertido, como decía ya yo ahora, con esta España vaciada, en foco de un sinfín de presiones, pues no tenemos permanente y continua, de una manera permanente y continua algún tema del que hablar, ¿no? Además, cuando se formó Ecologistas en Acción hace mucho tiempo, ya 20 años o 21 me parece que vamos, y hicimos la federación regional, había gente de Zamora en aquella federación regional inicial, quiero recordar, creo que del acta fundacional figuraba un grupo de Zamora que se llamaba Ocel Minduri, que entró a formar parte de la Federación Regional de Ecologistas de Acción de Zamora, y había Ecologistas de Acción de Zamora y teníamos relación. Como aquello desapareció, algunos teníamos la espinita clavada de que en Zamora, también en Ávila, aunque teníamos relaciones puntuales con algunas personas, pues no había grupo, ¿no? Y intentamos, de verdad que llevábamos tiempo intentando hacerlo, siempre con algún tipo de fracaso. Recuerdo cuando hicimos aquel Congreso del Agua del Duero, que lo hicimos con la Fundación Nueva Cultura del Agua de Zaragoza, aquí en Zamora, en las instalaciones de la universidad, pues intentamos a ver si venía alguien, conectar con alguien, tampoco allí pudimos. Cuando el vertedero de Fresno de la Ribera, sí que tuvimos gente con la que colaboramos para intentar impedir ese vertedero de industriales que tenéis en Fresno, ¿no? En la parte de arriba. Recuerdo haber hablado con alguna gente de la estación biológica del Duero, de Sanabria, que también uno de los graves problemas que hay en la provincia son la grave contaminación que el lago de Sanabria padece, siendo el lugar que es, y siendo una cuestión absolutamente odiada tanto por la Confederación Geográfica del Duero como por la propia Junta de Castilla y León, como por los propios ayuntamientos que rodean el lago, que muchos de ellos tienen estaciones depuradoras que no funcionan y en algunos casos vierten directamente al lago, ¿no?
En todos estos asuntos intentamos trabajar. Recuerdo que conocí a algunas personas, bueno, de Cigüeñal, algunas personas de Ciudadanos por Zamora o Ciudadanos de Defensa del Patrimonio de Zamora, ¿no? Pues con todos ellos intentamos en algunas ocasiones reconstituir el grupo y no hubo manera, ¿no? Y es curioso cómo de todos los sitios se puede sacar algún beneficio, ¿no? De la noche a la mañana hay alguien que se le ocurre que va a hacer una granja, una ganadería industrial ahí en Villafáfila, ¿no? La primera así muy gorda que hubo, pero después la traspasaron a Cerecinos, que todavía hay por ahí gente de Cerecinos, ¿no? Y de allí surgió una gente de un lado, otra de otros, Marcelo y alguna otra gente en, nunca me acuerdo del pueblo de Marcelo, en Santa Eulalia de Tábara y tal, y de esta historia en realidad es lo que nos dio, bueno, Ángel, lo que nos dio el empujón para poder constituir el grupo, ¿no? Hace un año. De esta manera completamos Ecologistas en Acción de Castilla y León. Es una organización que está formada por grupos en cada una de las provincias. Cada grupo provincial es absolutamente autónomo en lo suyo, pero la existencia de un grupo regional no solo es importante, sino que es una necesidad vital, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que las competencias en materia de medio ambiente más importantes que hay en las administraciones públicas están ejercidas en la actualidad por las administraciones autonómicas, y desde ese punto de vista el contar con una organización regional es absolutamente, a nosotros nos parecía imprescindible. Y siempre tuvimos esa espina clavada, que yo agradezco mucho a Ángel y a todos los que participamos en la reunión, que se haya acabado y que tengamos un grupo en Zamora, ¿no? Me parece absolutamente importante el haber completado eso. Sobre todo después, teniendo en cuenta que a lo largo de estos años, pues con mejor o peor fortuna, nos hemos ganado en el ámbito regional pues un determinado prestigio, ¿no? Un prestigio que tenemos que llevar y mantener. En realidad, una de las cuestiones de las que a mí me gusta presumir de Ecologistas en Acción no es de que contemos con Yayo, sino con muchas personas como Yayo que conocen cada una de ellas una serie de temas, son especialistas en la materia, y cada vez que hablamos de alguna cuestión de la que yo recuerdo cuando empecé con esto no tenía no sabía nada de agua, pero en Madrid tenía alguien que llevaba la sección de aguas, de urbanismo, de energía, y al final siempre hemos tenido, no solo no ya buenos profesores, sino unos apoyos importantes para poder hablar con conocimiento de causa. Esta es una de los motivos o de las cuestiones que tenemos que tener siempre bien presente. Cuando vayamos a hablar de un tema, tenemos que hablar con conocimiento de causa, y cuando hablemos de él, tenemos que decir todo lo que sea que se ajuste expresamente a la realidad, para intentar llevar el mensaje del ecologismo, que es un mensaje de vida, como dice Yayo, y un mensaje de vida, de defensa de la vida y defensa del planeta. Evidentemente tenemos que ir siempre con argumentos que sean de peso, que sean ciertos. Nada de hablar por hablar, ni estas historias. Y yo creo que esto lo hemos hecho bastante bien. No solo es importante y además es necesario hacerlo, sino que nos da prestigio para poder hablar después de otras cuestiones. La segunda cuestión que yo quería decir, que creo que los ecologistas tenemos que hacer, lo insinuaba antes Ángel, es ser conscientes, absolutamente conscientes de que los problemas son absolutamente infinitos e inabordables. Todos tenemos una vida y aquí todo se hace a base de trabajo voluntario, o la mayor parte de lo que se hace es trabajo voluntario. Evidentemente, si queremos llegar a todo y en todos los casos y en todos los sitios, uno acaba con el síndrome ese del que se habla, que es el síndrome del quemado. Por lo tanto, y no sé, empezamos en esto ya hace más de 30 años, a lo largo de esto he visto muchas cosas en las que teníamos que haber trabajado en ellas y las hemos tenido que dejar de lado porque no teníamos gente, ¿no? Por lo tanto, cada uno tiene que hacer aquello que sabe, que puede y a lo que llega, y no quemarse ni deprimirse porque haya algo que haya ocurrido en lo que realmente tenemos que haber intervenido y no hemos podido. Esta cuestión está clara. Es más importante no quemarse y seguir trabajando que intentar abordar todo, si, como dice el que mucho abarca, poco aprieta. Esto es una cuestión que a mí me parece también de importancia y que estamos intentando hacer. Es cierto que el voluntarismo, o a veces vemos alguna historia que dice, tenemos que hacerlo, ¿no? Pero no llegamos o no podemos, pues no nos tiene que quemar de ninguna manera. Porque esto es una tarea larga y de mucho... Es una especie de maratón, y si nos vamos quemando solos nosotros por intentar llegar a todo, al final no llegaremos a nada, ¿no? Esta es otra cuestión que me parece que tiene mucha importancia a la hora del trabajo en grupo.
Y la tercera cuestión que quiero absolutamente destacar, me ha parecido absolutamente extraordinario el vídeo que nos han puesto y sobre todo me ha causado felicidad el hecho de que haya tantos grupos que hayan salido ahí de uno en otro, ¿no? Esto de que llegues a una ciudad que es pequeña o que no conoces mucho y que casi das una patada y aparece un grupo que se dedica a una cosa, otra, y hay muchos, ¿no? Y hay muchos, pues imaginaos lo que sería trabajar en común, ¿no? Yo creo que esta es la tercera cuestión que tenemos que hacer todos juntos, trabajar en común. Es cierto que hay grupos de distintas clases y distintos objetivos, ¿no? Pero casi seguro que entre los objetivos de uno y otro hay muchas cosas en común. No hay ninguna razón para que tenemos trabajos en común, o posibilidades en común, o inquietudes en común, trabajemos juntos. En aquello que nos une, trabajamos juntos, y en lo que diferencia no se nos tiene que ocurrir discutir de ninguna de las maneras. Esta sería la tercera pata de cuestiones que creo que tenemos que llevar adelante en estos trabajos en grupo que debemos hacer. Y una cuarta cuestión, cuando hablaba de implicarnos en todos los trabajos, a mí lo que me dice la experiencia, hablo de pues cuando hemos intentado trabajar desde lejos en otro territorio, ¿no? Cuando estábamos hablando del problema del vertedero industrial de Fresno de la Ribera, que intentamos hacer un trabajo ímprobo, y lo hicimos desde Valladolid, desde Burgos, pero no da resultado. La otra cuestión clave es que cuando hay un problema tiene que haber gente en el territorio donde está el problema implicada y con la que trabajar. Lo conocen, saben lo que hay que hacer, están cerca, etcétera, etcétera. Intentar trabajar de lejos, que en muchos casos supone que te traten como ese que viene, que no sabe nada, y la otra cuestión es que no puedes controlar las cuestiones y por lo tanto estás llamado en muchos casos al fracaso. Dicho esto, me parece que sería como cuestiones que yo creo que tienen que orientarnos a la hora de llevar el trabajo en grupo y sobre todo de mirar muy al futuro y de que esto sea largo, ¿no? De que no nos vuelva a pasar, de que de repente nos quedemos sin referencias en un lugar. Quería hacer una breve reseña. Algunas cosas coinciden con cuestiones de aquí, del territorio de Castilla y León, ¿no? Bueno, hoy es el Día Mundial de Medio Ambiente. Yo me he levantado y he mirado los periódicos y claro, me hace una gracia porque en todos los periódicos las páginas completas para celebrar el Día del Medio Ambiente eran Iberdrola, era Repsol, era Endesa, todos estos celebran el Día del Medio Ambiente, ¿no? Todos ellos. O la Junta de Castilla y León celebra el Día del Medio Ambiente por un lado y autoriza matar 15 lobos directamente. Anuncia que Castilla y León es vida y sale un lobo en el anuncio circulando por la Sierra de la Culebra y al día siguiente ya lo hemos grabado, ahora ya está en vídeo, podemos pegarle un tiro, ¿no? Estas cuestiones que son, claro, es el discurso que nos han... el discurso verde lo están asumiendo absolutamente todas estas grandes empresas que de verdes tienen poco, pero nos están, que en realidad celebran el Día Mundial del Medio Ambiente de cara a la galería, pero nos están ganando el discurso frente a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente se cree que con echar el plástico en el envase, en el contenedor amarillo, está cumpliendo más que lo que le corresponde en lo que es la tarea de preservación del planeta. Y esto es una locura, es algo que nos dice Coelbes, que nos gana el trabajo de conquistar la mente del personal, la idea de que realmente es la defensa del medio ambiente, y en esto estamos hablando. Por lo tanto, tenemos que trabajar clarísimamente en el discurso, en ese discurso positivo que nos llegue a que la mayoría de la gente entienda que nos están vendiendo ideas que son verdes, pero que no son nada más que 100 años más del mismo sistema que tenemos. Prorrogar o continuar con el sistema. Es un tema importante, es general, no es de aquí, pero que quiero resaltar. Y después, por lo que se refiere a nuestro territorio, asistimos, supongo que en otros territorios también, a una cuestión que es la desregulación ambiental, ¿no? Entramos en la Unión Europea, la Unión Europea nos ha venido la mayor parte del derecho ambiental de normas de protección del medio ambiente. Durante muchos años estas normas han ido creciendo, ya no recuerdo cuánto entramos en la Unión Europea, en el 94 o el 84, no sé. En el primer gobierno de Felipe González sería el 84, ¿no? Por ahí. Y de verdad, la implementación de las directivas, tanto en agua como de la directiva de residuos, muchísimas directivas, muchísima normativa europea, todo lo que son las zonas protegidas, la Natura 2000, las zonas de especial conservación, etcétera, etcétera, no es nada más que transposición del derecho europeo al derecho español de carácter general.
Y después en nuestro sistema autonómico, con las comunidades autónomas, donde tienen competencias plenas, se han ido ejerciendo y en muchos casos se mejora. Por un purito, por quedar mejor que por otro. No digo yo que hubiese una idea de defensa medioambiental, lo que había era una normativa autonómica que incluso protegía más allá, ¿no? Salía la normativa de evaluación de impacto ambiental estatal y venía la Junta de Castilla y León, hacía la suya y decía, supuestos sometidos a evaluación, además de la normativa estatal, estos otros. Bueno, pues ahora llevamos unos años en los que estamos asistiendo a una tarea de desproteger lo protegido prácticamente, ¿no? La Junta de Castilla y León se aplica a eso con bastante asiduidad y creo que es un tema que tiene importancia y que vamos a tener que trabajar en estos... Bueno, ahora hay una incertidumbre política, no sabemos quién va a gobernar, pero sí creo que puedo afirmar que sea quien sea el que gobierne, la situación no variará sustancialmente, con las posibilidades que hay a día de hoy y a lo largo de este mes en Castilla y León. Pero la Junta nos ha modificado la ley de urbanismo para permitir tareas extractivas y minas en determinadas zonas en las que no se zonas protegidas. Aquí ahora tenemos, por poner el ejemplo, un proyecto absolutamente impactante en la mina de wolframio en Calabor, ahí en Sanabria, ¿no? Unos cuantos miles de hectáreas de una mina para extraer wolframio a cielo abierto, etcétera, etcétera, que hay todo. Hay que con la nueva normativa de la ley de urbanismo tiene más posibilidades de poder ser aceptada, más autorizada que no. Llevamos un año esperando el decreto de zonas vulnerables de nitratos y mañana hay Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente y nos han llevado el proyecto que nos presentaron el 6 de junio del año pasado, lo han llevado. En aquel proyecto se determinaban una serie de zonas como vulnerables a la contaminación de nitratos que suponían 761 municipios de la comunidad autónoma y no sabemos por qué el decreto que va mañana al informe del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente lo ha dejado en 360. Hasta el termo, hasta cuestiones que son, a mí me parece, absolutamente indefendibles, ¿no? Imaginaos que hay 3 pueblos seguidos, entonces el primero de ellos está como zona vulnerable a la contaminación de nitratos, el segundo no, y el tercero sí, y los límites de declaración de la zona son los términos municipales, como si el nitrato se parase aquí y volviese a salir allí. Bueno, no sé en qué acabará, pero por ahí, en cuanto a proyectos mineros, tenemos Zamora, Salamanca, Ávila, un sinfín de ellos, y la Junta de Castilla y León lo que ha hecho es legislar para desregular o intentar desproteger para facilitar esto. Ha desregulado, aunque el otro día se anuló, los requisitos para determinadas instalaciones ganaderas, los requisitos ambientales para determinadas industrias agroalimentarias, o sea que tenemos un problema o una espada de Damocles ahí sobre nuestra cabeza que nos va a afectar de un modo directo y que tendremos que combatirla de alguna manera. Hay algunas normas de estas que vamos a intentar recurrir a Tribunal Constitucional a través de 50 diputados y senadores, pero tendremos que juntarnos todos, por lo menos, si no avanzamos, para resistir y en algunos casos, por lo menos para que nos quedemos con lo que tenemos sin que vaya menos. Con la caza ocurre exactamente lo mismo. Bueno, esto sale en los medios de comunicación, pero llevamos 20 años con la misma pelea, estamos en la misma situación del 2001 y aquí nadie ha regulado de una manera efectiva este tema y norma a norma se va anulando, pero la Junta se inventa la norma igual para permitir seguir cazando. Es una situación absolutamente asombrosa. Una cuestión que tiene interés y que también nos va a tocar abordar, y en Zamora tiene interés, y yo espero que aquí salgan voluntarios para colaborar en ella, es la elaboración del plan hidrológico de la cuenca del Duero. Cada X años estamos en el tercer ciclo de planificación y ahora estamos trabajando en la planificación para el año 2021-2026. El día 19 de julio se va a publicar en el boletín el esquema de temas importantes, un proceso participativo de 6 meses. Hemos constituido en Castilla y León un grupo para trabajar esto, que yo animaría, no sé si hay alguien de Zamora, pero si no hay, animaría a que os pongáis en contacto con Ángel para participar en este tema. La verdad es que el Duero es emblemático en Zamora, emblemático también, porque aguas abajo de Zamora y no existe río, existe embalse tras embalse, no hay un río, sino agua embalsada, ¿no? Algunos de ellos de titularidad privada,
algunos de ellos con concesiones administrativas a una industria eléctrica muy conocida en Zamora, de más de, creo que hay una de 180 años de concesión, y no sé si debe haber alguna de 200 y pico años. Ahora ya las concesiones máximas son de 75 años, pero en aquel entonces algunas de ellas tienen tanta agua concesionada que si la gastan todos no queda. Estoy hablando de la presa del Tormes, justo allí en Villarino, ¿no?, donde el agua concesionada impide que circule agua, impediría que circulase agua por el río si Iberdrola cogiese todo el agua que tiene concesionada. Llevamos 15 años discutiendo los caudales ecológicos, etcétera, etcétera. Yo creo que es una oportunidad para trabajar, y más para los que sois de Zamora. Y voy a acabar, porque como estaba hablando de cosas prácticas, una de las cuestiones en las que trabajamos mucho en Castilla y León y en todas las provincias es nuestra participación en las comisiones que se llaman comisiones de medio ambiente, urbanismo y ordenación del territorio. Os diré que las comisiones a lo largo del año, con esta desregulación que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León, a un compañero de Ávila, que muchos conocéis, que se llama Claudio Sartor, nos gusta decir que ya son comisiones de urbanismo y ordenación del territorio, que lo del medio ambiente que había al lado se ha quedado, y de hecho la mayor parte de los temas son así. Pues en Zamora ha habido hasta ahora, hasta el día de ayer, un representante en esta comisión que ha presentado su dimisión, y entonces los grupos de defensa del medio ambiente son los que entre ellos eligen a su representante. Es algo que tendremos que hacer en los próximos días, y por el micrófono de Ángel, que lo habíamos hablado él y yo, siempre hay gente de otros grupos distintos de Ecologistas en Acción. Lo que podemos hacer ahora es una reunión aparte en cuanto terminemos, para intentar coordinarnos para formar una asamblea en la que elijamos a la persona que nos represente en esa comisión. La tarea de esa comisión tiene mucho interés, se discuten allí todas las licencias urbanísticas, las normas subsidiarias, las modificaciones, bueno, es una panoplia de temas, y yo invito, ahora va a haber música, ¿no, Ángel? Pues en un momento nos salimos ahí fuera, los que haya de otros grupos, y quedamos, porque si no estamos todos tenemos que invitar a todos de manera fehaciente para que la asamblea sea válida y al que designemos sea nombrado. Y creo que nada más, ¿no? Solo acabar pues invitando a todo el mundo a no desesperar. Esto es largo, es duro. Yo siempre digo que hace muchos años, cuando empezamos en esto, y llevábamos muchos recursos contenciosos administrativos, ¿no?, sobre temas de estos y algunos temas penales, y recuerdo con un procurador de Burgos, que también es del grupo, que decía, aquí no ganamos nunca ninguno, ¿no?, y de la noche a la mañana, 8 o 10 años después, ganamos el primero, ¿no? Y él me mandó, bueno, no se lo creía esto, ¿no? Me acuerdo perfectamente la carta en la que decía, ponía un sí grande, sí, nos han estimado la demanda, ¿no? Él no se lo llegaba a creer. Bueno, pues hoy es el día, 20 años después, en el que es raro que, si no es todos los días, por lo menos 2 veces por semana, alguien en Castilla y León, o en Madrid, o en Castilla-La Mancha, o en Zaragoza, o en Aragón, por si os dais cuenta, cada vez sale una noticia de estas diciendo se ha anulado el plan del Tajo, se ha anulado no sé qué, hay alguien de Ecologistas en Acción de cualquier sitio detrás. Es raro el día en el que no tenemos una noticia de estas favorable, que nos da una alegría, etcétera, etcétera. Ha costado, pero ahora estamos en esa situación, ¿no? En esa situación que trabajando entre todos podemos aprovechar. Insistir en que no hay que desesperar nunca, en que uno cree que esto no va a salir y al final sale, ¿no? Yo siempre pensé que la presa de Riaño no se iba a cerrar, pero se cerró. Después pensé que era la última y me hicieron una en Burgos, que está a punto de terminar. Pensé que esa la íbamos a ganar y nos perdimos todo en los tribunales. Pero bueno, sigo teniendo la confianza de que sea la última, ¿no? Pues a eso animo a todos a insistir que esto es largo, que no pasa nada porque una cosa no salga, sale otra, y que además todo lo que se hace, aunque el proyecto salga adelante y te parece que no debería salir, sirve para extender el mensaje y llegar, por la única manera, a la mayor parte de la población que entienda de verdad cómo se tiene que defender el planeta y qué cosas tenemos que hacer. No nos las he dicho ya yo no le pienso corregir ni ahora. Vale, nada más.